Ya estamos de vuelta en Radar Noticias y déjeme comentarle que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec tuvo un renacer tras el año de 1944, cuando fue devastada pues prácticamente la cabecera municipal por una inundación. Bueno, pues esto nos advirtió del grave peligro que era tener pues el río Papaloapan sin el muro que actualmente cuenta pues esta cabecera municipal. Y bueno, pues fue una historia muy importante que en el aspecto de los libros quedó narrado una gran parte y con un anecdotario muy importante que además fue el legado del libro Tuxtepec ante la historia. Y tengo hoy el gusto, tengo la dicha de compartir los micrófonos con el escritor, historiador, cronista Tomás García Hernández, quien además es un gran promotor de la cultura. Bienvenido, Tomás, me da mucho gusto poder platicar contigo y vamos a iniciar esta conversación que además en un día tan importante se me hace espléndido tenerte aquí en el estudio. Y bueno, pues vamos a comenzar. Tú has tenido una vida muy prolífica en cuanto a la creación de libros. ¿Cuántos libros llevas en tu haber? Y bueno, Tuxtepec ante la historia ha sido el que refleja con mucha precisión parte de nuestra historia en la inundación. Sí, Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias a Radar por este espacio. Yo llevo publicados a la fecha 6 libros sobre diversos temas que van desde la parte histórica, algunas cuestiones que tienen que ver con narrativa de tradición oral y algunos otros de investigación específica, como en el caso de la comunidad de Amapa, y seguimos trabajando en esas líneas. Y efectivamente, Tuxtepec ante la historia, que lo hicimos hace ya más de 30 años, pues ha sido el referente para muchas cosas, entre otras este fenómeno de la inundación de 1944. Yo lo recuerdo porque también cuando estábamos en la secundaria fue uno de los textos que nos solicitaron que pudiéramos leer, y así fue como a muchos de mi edad, de mi generación, pudimos conocer parte de nuestra identidad como tuxtepecanos, aparte de la narrativa de nuestros familiares, de los papás, abuelos, personas de la tercera edad, que pues en su momento contaban en los barrios cómo había sido esta inundación, cómo llegó al centro, cómo agarró desprevenidas a algunas personas, como lo decía al principio de este segmento informativo nuestro compañero Salvador Hernández, en qué momento algunas edificaciones fungieron prácticamente como lugares pues para refugio de las personas donde se salvaron. Uno de ellos era la Casa Verde, que en algún momento fue hospital, que ahora es el lugar donde reside el Museo Casa Verde, que está en construcción. Pero cuéntanos, Tomás, ¿cómo fue prácticamente ese fenómeno meteorológico que provocó esta inundación catastrófica en 1944? Sí, mira, lo que sucede en aquel momento es que hay dos fenómenos ciclónicos, uno por la parte del Golfo y otro en la parte del Pacífico. Coinciden en tiempo y eso va a provocar que en la serranía de Oaxaca haya una precipitación pluvial mucho más grande de lo que es normal. Recordemos que no es habitual que en septiembre llueva. Y también la población estaba acostumbrada a que el río Papaloapan creciera de nivel. Eso era algo común, digamos, de manera frecuente. Cada año teníamos estos fenómenos de la crecida del río y ocasionalmente llegaba a desbordarse. Por lo consiguiente, aunque había manifestaciones en el clima, digamos, porque había lluvia frecuente, no impactan los ciclones en la región. Es decir, no hay vientos huracanados en la población ni nada por el estilo. Son los remanentes de estos ciclones los que van a provocar que haya una gran cantidad de precipitación en la sierra y entonces, bueno, pues el río empezará a crecer, a ensancharse, aunque hasta ese momento la población lo veía como algo normal. Incluso había una boda en la piragua y muchas personas se fueron a la celebración de la boda. Pero en la madrugada del 23, la cantidad de agua que bajaba de los afluentes empezó a provocar que el río se saliera de cauce. Y no es una inundación que se dé de manera violenta, es decir, no irrumpe el río con fuerza y destroza todo a su paso, sino que empieza a salirse de manera gradual
de tal manera que las personas que regresan en la madrugada de la boda, pues empiezan ya a notar que hay agua en las calles. Al día siguiente, a las 8 o 9 de la mañana, que la población ya está en pie, se va a dar cuenta que el agua ya tiene unos 30, 50 centímetros en el centro de la ciudad, y es el momento en que la población empieza a darse cuenta que aquello puede ser preocupante, que no es tan común como en otros años y que puede alcanzar una magnitud fuerte, y empiezan a tomar las previsiones, empiezan a hacer lo que normalmente se hacía, o trasladarse a las zonas más altas, como en esta en la que estamos, la famosa Loma Colorada, que estaba aquí al lado, o que sigue aquí al lado, y que era un lugar a los que las personas acudían cuando se inundaba la población, a subir las cosas a los tapancos, a buscar los lugares elevados de las construcciones para ponerse a salvo. Entonces, en ese momento, en la mañana del 23, ya se percibe en la población que el asunto puede ser grave. Bien, pues recordemos cómo era ese Tustepec en aquellos años, cuáles eran sus costumbres y cuáles eran sus tradiciones. Nos decías que era pues una costumbre que en septiembre ya te sabían que llovía, pues la gente acudía a las fiestas en los parques, algo que ya no es muy usual actualmente, pero cuéntanos cómo era Tustepec en ese tiempo. Bueno, por principio de cuentas teníamos una población que era pequeña, es decir, la ciudad tenía cuando mucho unos 3,000 habitantes. En términos físicos había pues 4 avenidas, es decir, la población llegaba hasta la calle de Carranza, y después de ahí todo eran platanares, eran terrenos baldíos, eran pues terrenos de cultivo también, potreros, etcétera. Y bueno, gran parte de la vida de la población se centraba en los dos grandes barrios, el barrio abajo y el barrio de la Piragua. Había mucha unidad entre las personas, había una cultura basada en la tradición sotaventina, es decir, había fandangos, había jaraneros. Efectivamente, la vida de la comunidad giraba alrededor fundamentalmente del Parque Juárez, que era el centro de la vida comunitaria. Allí había banda de música que tocaba, que amenizaba las festividades, se celebraba la fiesta de San Juan Bautista, por supuesto, y las fiestas patrias de ese año fueron pues una reunión en donde además llegaron visitantes de la ciudad de Puebla, porque allá nuestro paisano Rodríguez Pacheco pues tenía una posición importante y además era empresario educativo, y eso hizo que la escuela Pacheco Angenen hiciera una visita y disfrutara de las fiestas patrias, del ambiente festivo de la comunidad, una comunidad en la que todos se conocían, en que aún viviendo en barrios distantes había mucha unidad entre la población. De hecho, estábamos viendo ahorita en las imágenes, y quiero recalcar porque es importante, allí pude reconocer, por ejemplo, antes de las farmacias, toda la gente acudía a las boticas, y había una botica muy importante que se encontraba, precisamente ahí lo tenemos, una botica muy importante que se encontraba en lo que es ahora la Avenida Libertad con la calle Morelos. Era la botica de Chupa, como le decían al señor de Chupa, de los familiares ahora de la dinastía Vidal, que conocemos a mucha gente de allí. Y bueno, pues en esos momentos, pues muchas de estas tiendas, muchos de estos edificios quedaron bajo el agua. Prácticamente, cuéntenos cómo se vivió ese día de la inundación, según cuentan los sobrevivientes. Yo recuerdo que incluso mucha gente que se quedó en los techos tuvo que bajar a bucear a donde estaban las tiendas para poder conseguir los paquetes de galletas que venían en bolsas de plástico, para poder comer aunque fueran galletas húmedas, porque fue una situación terrible la que vivieron. Vimos incluso fotografías de personas muertas que quedaron pues aplastadas por el lodo, por los sedimentos. El caudal del agua arrastró incluso a reses de 400 kilos, o sea, fue una situación extremadamente, no la podríamos describir o terminar de describirla a cómo se vivió en su momento. Sí, mira, la parte crítica del asunto es que para las 4 de la tarde del día 23, el agua en el centro de la ciudad alcanzaba ya los 2 metros,
y en la parte baja hablamos de 9-10 metros de profundidad en el nivel de las aguas, y esto se mantuvo durante 3 días. Esa es la parte crítica. Imagínate que tú allí donde estás esperando que pase la inundación, pasa un día y el siguiente y el siguiente, y hasta el tercer día las aguas empiezan a bajar lentamente para permitir que la población busque el aprovisionamiento de agua, de comida, etc. Entonces, en ese momento, pues el agua arrasó con todos estos establecimientos, y las mercancías fueron sacadas de sus lugares, los medicamentos, todo lo que servía como consumo para la población básicamente desapareció, y la población entonces tuvo que, ya sea buscar entre el agua en el momento en que estaba la inundación durante esos 3 días, o entre los escombros, entre el lodo, cuando las aguas bajaron, la posibilidad del sustento, ¿no? La posibilidad del agua. Hay alguien por ahí que menciona, bueno, de repente en la distribuidora de cerveza, pues encontramos que ahí estaban las botellas enterradas y fuimos a sacarla porque no había agua potable. De por sí la población no tenía un sistema eficiente de agua potable, y en ese momento existían, o en aquellos años existían estos aguadores, ¿no? Que andaban con sus carretas repartiendo agua potable que traían de otras localidades. Y entonces, bueno, pues imagínate una ciudad sin agua potable, pues está en una posición crítica, ¿no? Además de que quisiera que narraras, Tomás, cómo quedó Tustepec después de que bajaron las aguas, porque como lo describieron los diarios nacionales, quedó completamente bajo el lodo, con un hedor terrible de los animales muertos, las personas muertas. Mucha gente se quedó atrapada por la corriente entre los alambres de púas y con el lodo, la sedimentación. Bueno, fue una situación que parecía que había desaparecido Tustepec. Incluso un titular de un periódico en el 44, pues prácticamente así lo dio a conocer: desapareció Tustepec. Sí, efectivamente, hay esta percepción acerca de una tragedia terrible sobre la ciudad. Yo a veces tomo estos aspectos con reserva, porque a veces los titulares tienen esta búsqueda del sensacionalismo que no corresponden a la realidad. Por supuesto, hay un impacto importante dentro de la población, hay una devastación, sobre todo en la parte de la ribera, es decir, las casas que estaban ubicadas a la orilla del río, la mayoría de ellas sufrieron daños. En algunos sectores, por ejemplo, en la calle Reforma, se fueron partes importantes de la calle. El malecón Ricardo Castro, que se había inaugurado en 1939, tenía 5 años apenas de haberse sido inaugurado, se borró completamente, se destrozó completamente, en el punto en donde el río rompe la secuencia que lleva, porque recordemos que Tustepec es una especie de herradura. Claro. Y aquí el río cambia de curso, y es precisamente ese cambio en el curso de las aguas lo que va a provocar esa cantidad de daño, ¿no? Entonces, en la parte baja, donde está el panteón, donde hoy es la colonia Santa Clara, ex normal, todo eso quedó totalmente arrasado. Entonces, sí hay un impacto muy fuerte a nivel material. Afortunadamente, en cantidad de personas fallecidas no se tuvo que lamentar muchísimo en ese sentido. Sin embargo, toda la vida comunitaria quedó destrozada. Además, hay que agradecer pues a pueblos hermanos como Tierra Blanca, Veracruz, que también ayudaron de manera inmediata y tuvieron una respuesta mucho más pronta. Imagínense la dificultad de por sí que hay para comunicarnos actualmente con la capital del estado. En ese tiempo era todavía mucho más complicado. Y bueno, la respuesta inmediata la tuvimos de Tierra Blanca, de algunos otros lugares de la cuenca del Papaloapan, y sobre todo de algunos personajes, como tú lo mencionaste, como Rodríguez Pacheco. Tuvimos pues prácticamente el apoyo de muchas personas, y sí existe un antes y después de Tustepec en este sentido, porque había quedado arrasado, devastado en gran parte. Sin embargo, volvió a resurgir con mucha fuerza, y eso pues es algo que vivieron todas estas personas. Sí, yo creo que esa es la gran lección del 44, ese sentido de unidad, de espíritu de trabajo,
de esa gente, de nuestros abuelos, de nuestros padres que le apostaron a esta tierra. Muchos emigraron. Yo encontré a muchos tustepecanos en la Ciudad de México, en poblaciones como Puebla, Veracruz, Córdoba, que salieron después de la inundación, pero la gran mayoría decidió quedarse, trabajar, reconstruir, limpiar, volver a iniciar. Se crea este comité de resurgimiento en donde hay personalidades, comerciantes, empresarios, campesinos de aquellos años, pero sobre todo es la gente del pueblo, la gente llana, la que va a hacer ese trabajo de reconstruir, de decir, bueno, aquí vivieron nuestros abuelos, aquí están nuestros muertos y aquí nos quedamos a pesar de estas circunstancias tan particulares como dejó la población esta inundación, ¿no? Sí, lo hemos visto en las fotografías y fue un trabajo de limpieza titánico que de verdad se tiene que tener una gran voluntad y debemos de tomar estas historias como inspiración para tener como tuxtepecanos una gran voluntad para salir adelante de ahora en cualquier situación, saber que podemos con unidad y con ese espíritu férreo lograr grandes cosas como lo hicieron nuestros antepasados. La pregunta, que además es obligatoria: ¿Tuxtepec podría sufrir nuevamente alguna inundación? Prácticamente hace unos días dimos una noticia que fue una noticia que nosotros tuvimos como exclusiva y como noticia como premier, ahora sí que nadie más la había dado, de este problema de tubificación que están viviendo la cortina de la presa Cerro de Oro, donde las raíces están debilitando la estructura. No hay un mantenimiento desde hace mucho tiempo. Y hay muchos temas que vamos a seguir dando a conocer acerca de la presa. ¿Podría haber una inundación nuevamente? ¿Cómo estaríamos organizados para enfrentarla? Sí, mira, definitivamente contra las fuerzas de la naturaleza a veces es muy difícil que podamos tener una respuesta que nos libre del impacto de todo lo que es capaz de generar. Estamos viendo ahora en estas poblaciones en donde hay una erupción de un volcán y bueno, alcanza a las poblaciones inmediatas. Aquí tenemos a este río que ha estado presente ahí durante miles de años, que hemos tratado de controlar a través de la construcción de los embalses, pero por supuesto la posibilidad de una inundación existe. Recordemos que hay un afluente de este río que baja de la Sierra Juárez, que no está regulado y que descarga suficiente agua como para poder en un momento dado generar una nueva inundación. Quizás no tan catastrófica como la que se vivió hace algunos años, pero sí la posibilidad de una inundación importante existe. Las presas, por supuesto, tienen una capacidad de almacenamiento y en el momento en que ciertos niveles de las presas se saturan, es el momento de empezar a desfogar. Un desfogue importante de las presas más una precipitación tan fuerte como la que existió en el 44 podía producir el escenario para una inundación en Tuxtepec y en toda la cuenca baja. Muy bien, pues agradecemos a Tomás García Hernández por todo este conocimiento que ha compartido con nosotros. Les recomiendo que esté pendiente de todos los libros que él publica. Les recomiendo también Tuxtepec ante la historia. Vean el capítulo de la inundación de 1944 y recuerde, este tipo de episodios en la historia como esta inundación de Tuxtepec nos han servido en gran manera para que nosotros podamos construir una identidad y construir una nueva voluntad como personas, como comunidad, y debemos tomar esos ejemplos para el presente.